Vamos a hablar de Tierra Hueca. Vamos a ver de Tierra Hueca. Y luego me reservo, sin hacer spoiler para el final, Sí. Gran sorpresa. Esa guindilla final, ¿no? Vamos a hablar de Tierra Hueca, aprovechando un poco esto, porque, a ver, aunque evidentemente la idea está, la teoría está moderna, la creencia moderna, el delirio moderno de que los que defienden que la Tierra es plana, pues no tiene sentido ninguno y... Pero es que se me acaba de ocurrir una idea perversa. Dime. Teníamos que hacer un debate entre terraplanistas y defensores de la Tierra Hueca. Es que ahí donde iba yo. Imagínate, el debate se puede ser brutal, porque claro, ¿cómo lo argumentas, no? Claro. Pues es lo que te decía. A ver, si ya de por sí el debate de la Tierra plana creo que es infructuoso, o sea, no se debe discutir con un terraplanista. Claro, otra cosa es lo de la Tierra hueca. Porque, claro, eso les dejo a ellos, los de la Tierra Hueca, claro, que discutan con los terraplanistas. Y no te digo nada si metemos la guinda final, que la estoy dejando para luego, porque eso ya sería el sumum, ¿no? Lo curioso es que lo de la Tierra hueca, primero que, a ver, evidentemente no tiene la mínima defensa ni apología científica, pero sí que los que lo han defendido lo han argumentado mucho mejor que lo de la Tierra plana, que no hay por dónde cogerlo porque es un delirio, ¿no? Pero, curiosamente, hay algunos científicos de renombre, como luego veremos, que sí que han llegado a plantear esta idea. De hecho, esta locura que llegó a ponerse muy de moda en Estados Unidos en los años 20 del siglo XIX y los años 30 del siglo XIX, está avalada por uno de los más grandes científicos de la antigüedad, como es Edmund Halley, el descubridor del Halley, entre otras cosas, que defendía algo parecido, ¿no? Pero Santi, a ver, lo curioso de todo esto, a ver, ya sabes que Homo insolitus, los que están aquí presentes lo sabrán, Homo insolitus son personajes curiosos de la historia por distintos motivos, casi siempre, bueno, pues, no sabría deciros, ¿no? Pero muchos motivos, puede ser porque sean genios, porque sean desastres o porque estén muy locos, o una combinación de todas esas cosas, ¿no? Que al final es lo que somos un poco todos nosotros. Hoy en principio van a ser 3 Homo insolitus. Bien, claro, ¿no? Hoy voy a amortizar yo mi sueldo hoy en días extraños. En 3, 2 tienen que ver con la Tierra hueca y el otro, pues bueno, ya lo veremos. Pero fíjate, vamos a empezar, si os parece, voy a intentar no ser demasiado coñazo, pero voy a leer un pequeño fragmento de algo que me costó una semana encontrar. Fíjate lo que es la vida, la terrible vida del friki investigador de misterios. Yo llevo mucho tiempo en un tema de esto de la Tierra hueca, un tema que me apasiona, entre otras cosas porque un grandísimo amigo, Moser, que no está por aquí, creo que no está por aquí, Manuel Castro, desde hace décadas me estaba hablando de esto de la Tierra hueca y tal. Y hay muchos libros que yo he leído sobre esto. Por cierto, yo hago un pequeño quiscat. ¿Saben ustedes que esto de la Tierra hueca es que lo mismo me estoy viniendo arriba? La Tierra hueca es la creencia de que la Tierra está hueca, vale la redundancia, pero que además está habitada por dentro y se puede acceder porque hay una apertura por los polos. Luego andaremos en esta idea, ¿no? Bueno, pues en muchos libros sobre la Tierra hueca, Santi, planteaban que esto llegó a hablarse en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos con la intención de que el gobierno federal financiase expediciones para entrar por esas aperturas de los polos para ir a la Tierra hueca. En esa sala tan bonita del Congreso de los Estados Unidos estaban hablando de estas cosas. Claro, pero el problema, ¿sabes qué es? Lo que suele pasar con... Lo siento, si hay algún escritor aquí, aparte de Caravaca, del mundo del misterio, lo que suele pasar con muchos, por desgracia, compañeros del mundo del misterio, que cuando escriben sus investigaciones lo que hacen es copiar lo que otro anteriormente ha escrito sin molestarse en analizar críticamente las fuentes. Eso daría para programa aparte. Eso daría, luego podemos hablar en el debate sobre este tipo de cosas, que además Caravaca sabe perfectamente de cómo va esto. Total, que yo quería saber si esto era verdad, porque aparecen los libros, pero no aparecía la mención explícita de qué es lo que se habló en el Congreso de Estados Unidos sobre esto, ni el día siquiera. Yo solamente sabía que fue en 1822. Y bueno, pues lo que te digo, uno que tiene mucho tiempo, pues me dijo una semana a leerme las malditas actas del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, día por día, en busca de esa mención. Y la encontré. Y os lo voy a leer, que son en un pequeño párrafo, no lo voy a leer entero, pero para que entendáis un poco la movida. Jueves 7 de marzo de 1800... Por cierto, lo encontré. Jueves 7 de marzo de 1822. El señor R.M. Johnson, de Kentucky, presentó una petición de John Cliff Sines, de Cincinnati, Ohio, en la que manifestaba su creencia en la existencia de un hueco habitado en este globo. Su deseo de embarcarse en un viaje de descubrimiento a una u otra de las regiones polares, su creencia en el valor y gran honor para su país de los descubrimientos que haría, y que sus medios pecuniarios son inadecuados para el propósito, sin ayuda pública, por lo que sugiere que el Congreso quede abierto para las vacaciones. Básicamente lo que está diciendo es dame pasta, que le diesen pasta para show me the money. Claro, cuando lo encontré flipé, porque claro, lo que hace un investigador es decir, bueno, ¿quién es este R.M. Johnson? R.M. Johnson es Richard Menton Johnson, que 10 años después fue presidente de Estados Unidos con Armin von Buren. O sea, es decir, no está hablando de un don nadie. Es este señor que era congresista por Ohio, presentó ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos una propuesta para que el gobierno financiase una expedición a la Tierra hueca.
esto es flipante. Pero lo curioso de esto es que ya que me puse, empecé a encontrar más. Lo intentaron en más ocasiones otros senadores. Sea como fuera, en todos los casos lo echaron para atrás, obviamente. Pero claro, aquí aparece un nombre que es lo que he comentado antes, que es nuestro Homo insólitus de hoy, el primer Homo insólitus, que es John Cliff Symes. John Cliff Symes es el que supuestamente estaba pidiendo pasta para que se financiase esta expedición a la Tierra Hueca. Y John Cliff Symes es un señor muy peculiar que no tenía estudios ninguno, era un militar que bueno, consiguió tener bastante fama luchando en las guerras indias, en la guerra de 1812 contra el Reino Unido. Llegó a ser bastante popular dentro del ejército, hasta que un día, curiosamente, leyendo un libro de astronomía de todo a 100, se quedó bastante flipado porque el autor de ese libro planteaba que en el pasado Saturno, ojo, Saturno había sido un planeta mucho más grande, pero que había petado. Y lo que quedaba, los círculos, los anillos de Saturno, eran los restos de la esfera que anteriormente cubría a Saturno. Y que lo que hoy en día es Saturno era la otra esfera que estaba en su interior. Y este hombre brillantemente pues ató hilos y dijo, pues ya está, la Tierra también es así. Y empezó a defender esa propuesta, empezó a defender, su idea era, y es muy curioso, es que la Tierra es una esfera y que en su interior, en un primer momento defendió que había 5 esferas más en su interior. Luego cambió de postura y decía que solamente había una gran esfera. Y se podía acceder por los polos. Él defendía que había una apertura de entre 15 y 17 grados por cada uno de los polos, que serían, traduciéndolo a kilómetros, una apertura de entre 6.000 y 7.000 kilómetros. Y claro, él esbozaba que todo eso, el interior de la Tierra era habitable. Claro, ahí hay muchos problemas. No vamos a entrar tampoco en disquisiciones científicas, pero por ejemplo, ahí hay un problema con la gravedad. Porque, a ver, tú imagínate, ¿no? Pongamos en la circunstancia esta, ¿no? Imaginemos que la esfera de la Tierra es una esfera y que en su interior hay otra esfera y entre ambas esferas hay una capa con una atmósfera, ¿no? Claro, aquí viene una cosa que también yo sé que le gusta mucho al amigo Caravaca, que es el éter. El éter fue una cosa que, como tú bien sabes, era una cosa súper socorrida. O sea, cuando el éter valía lo mismo para un roto que para un descosido. Claro, cuando hacía falta para lo que sea, pues se tiraba del éter, ¿no? Bueno, pues este hombre defendía que había mucho éter allí. Y la luz por refracción entraba. Pero claro, hay un problema. La esfera de dentro, primero tendrá mucho menos gravedad, porque tiene menos masa, evidentemente. Pero además, imaginemos una persona que esté situada en la esfera interior, sería atraída por la esfera superior. Es decir, sería prácticamente imposible vivir porque... Sí, un poquito raro. Raro. Bueno, a este hombre la verdad es que le importó un carajo todo esto. ¿Y qué es lo que hizo? Pues se dedicó... Claro, cosas de los científicos que no saben de lo que hablan, ¿no? Así que en un primer momento, y esto empezó en 1818, que es cuando entra en acción esta movida, porque no existía Alberto Cerezuela, que está por aquí, no existía Círculo Rojo, si no lo hubiese hecho con él, se autoeditó un panfleto que en el mundillo de los terrahuequistas, que así es como se llama, por cierto, si no lo sabías, que se llama Circular Number One Circular, Circular número 1, que es un panfleto que escribió en el que él argumentaba su propuesta teórica. ¿Qué hacía? ¿Lo repartía por la calle o algo? No, sí, pero aparte de eso se dedicó a mandárselo a un montón de universidades de Estados Unidos y a científicos de cierto renombre que, como pues, pueden hacer una idea, pues no lo hicieron en el más mínimo caso. Pero tampoco le importó mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora aquí vamos a hablar un poco de religión, porque esto es muy importante entenderlo. 1818, en ese momento en Estados Unidos está pasando algo muy curioso, que yo además lo he comentado en algún libro mío, y que tiene mucho que ver con el origen de algunos movimientos religiosos que han perdurado hasta la actualidad, como el mormonismo o los adventistas del séptimo día. Es lo que se conoce como el segundo gran despertar, que también dio lugar a un montón de confesiones distintas en Estados Unidos, como las baptistas, bueno, muchos, ¿no? Total, había un boom de religiosidad en ese momento, y además concentrado precisamente en lo que sería en la zona de Nueva York, en Nueva Inglaterra, y especialmente en Nueva York. Y este hombre, aprovechando ese tirón, hizo lo mismo que hacían los pastores de esos nuevos movimientos religiosos. Es decir, cogió una maquetica de su tierra hueca y se dedicó a patearse todo el norte de lo que sea el norte clásico de Estados Unidos, explicando su historia. Una maquetica física. Que, por cierto, si lo podéis buscar en Google, si buscáis John Cliff Symes, veréis la maquetica. De hecho, es muy tierno el hombre ahí con su globo. Es muy tierno. Además, de hecho, mira, voy a hacer un spoiler. Este hombre murió en la ciudad de Wilmington, que está en Ohio, y ya sabes cómo son los americanos, ¿no? Son tan maravillosos como terribles, pero son maravillosos por este tipo de cosas. Hay un parque en honor a este señor, en el que hay una estatua en mitad. El parque se llama el Parque de la Tierra Hueca, y en mitad del parque hay una estatua de este señor con esa
movida, con esa maquetica, ¿no? Bueno, total, que este hombre no tuvo demasiado éxito. En Boston, en Delaware, en Nueva York no hicieron mucho caso. Así que alguien le recomendó, vete hacia el oeste. Go west. Claro, y entonces empezó a expandirse por la zona de Ohio, Missouri, Kentucky, Tennessee, y bueno, también hacia el sur, hasta sin pasar nunca al Mississippi, pero toda esa zona que era zona. Recuerden, en 1818 Estados Unidos existía desde hacía 30 años. En ese momento estaba en plena conquista del oeste. Es decir, eran territorios prácticamente inhabitados y además casi todos habitados por migrantes escoceses o irlandeses, que es lo que se conoce en inglés como frontiermen, los hombres de frontera, que son los que estaban habitando, un poco como hacen los colonos judíos en Palestina, que van habitando terrenos para ir ganándole terreno a Palestina, pues algo parecido a lo que hacían. Ahí se lo ganaban a los indios, ¿no? A los nativos americanos. Total, que ahí fue donde lo petó este tipo. Por eso, todos los congresistas que presentaron, los congresistas senadores que presentaron las peticiones de este señor para que se financiase una expedición a la Tierra Hueca, procedían de Ohio, de Tennessee, de Missouri y demás, porque fue donde triunfó. Y esto es lo curioso. A ver, tampoco llegó nunca a ser una cosa realmente masiva. Porque sí, pero vamos, tampoco, que le hacían caso. Pero ahí es donde entra en acción nuestro segundo personaje, nuestro segundo hombre insólito. Vamos con el segundo. Que es muy interesante. Y esta mañana yo he hablado aquí de Edgar Allan Poe y he adelantado, a modo de cliffhanger, se llama eso, en la serie de televisión, he adelantado un poco que esto guardaba relación, esta Tierra Hueca, con Poe. Y es que Poe, cuando falleció, los que estuvieron aquí igual lo han visto, Poe cuando falleció repitió sistemáticamente una palabra, un apellido que es Reynolds. Y sobre eso se ha especulado mucho, ¿no? Y yo, en mi investigación y tal, defiendo que esto guarda relación con este segundo personaje, este segundo Homo insolitus, que es Jeremiah N. Reynolds. Luego, si quieres, para el final te cuento por qué creo que se refiere a este hombre, pero lo que sí te digo es que Poe plagió a este hombre. En la única novela que escribió Edgar Allan Poe, que se llama la narración de Arthur Gordon Pym, plagió, pero literalmente, a lo Benítez, plagió literalmente algunos párrafos íntegros de la obra de Reynolds. Bueno, ¿quién fue Reynolds? Reynolds fue, fue muchas cosas, pero no fue realmente nada. Fue un estudiante de Derecho que no acabó la carrera de Derecho, un estudiante de Periodismo que no acabó la carrera de Periodismo, pero acabó siendo un editor de periódicos de Ohio. Y cuando tenía 25 años, casualmente asistió a una charla de John Cliff Sykes, que es el señor que antes comentábamos. Y quedó prendado. Y se quedó pillado con aquello. Y entonces fue el que le dijo, porque lo conoció en Pensilvania. Este fue el que le dijo a John Cliff Sykes, aquí no va a conseguir, porque en Pensilvania está muy cerca de Nueva York y también es uno de los estados del norte, ¿no? Y este fue el que le dijo, vámonos para el oeste. Y junto a Reynolds se fueron para el oeste. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque llegaron a petarlo bastante. Y Reynolds, una cosa, John Cliff Sykes nunca escribió nada, aparte del panfleto este famoso, la circular número 1. Pero este señor sí, igual que otros secuaces que tuvo John Cliff Sykes. Jeremiah Reynolds sí. Pero fijaos, hay una cosa curiosa. Como hemos dicho, el Congreso no aprobó aquellas propuestas, pero este señor, que era mucho más vivo en ese aspecto, Jeremiah Reynolds, además mucho más joven, cuando lo conoció John Cliff Sykes tenía ya cerca de 70 años. Sí, el otro tenía más empuje. Claro, tenía 20 y tantos, 25, 26 años. Sí que se molestó e intentaron encontrar financiación, ya sea pública o privada, para hacer una expedición en busca de la apertura polar que demostrase que la Tierra estaba hueca. Y conoció a un tipo que se llama Samuel L. Southard, que es un empresario, que se enamoró de esta idea y que era amigo de varios congresistas. Y consiguió, fíjate qué curioso, consiguió que en un primer momento el gobierno terminase aprobando una expedición. Eso sí, Reynolds lo maquilló para que no pareciese que iban en busca de la Tierra hueca, sino que el rollo había un pique en ese momento con los ingleses para ser el primero que llegase a la latitud más al sur, que hasta ese momento tenía William Cook, el famoso capitán Cook, que era, si no recuerdo mal, 82 grados de latitud sur. Y vendió un poco ese rollo. Le vamos a batir el récord. Y además empezó a entrar una teoría muy curiosa, que es por lo que el gobierno finalmente, no en este caso, ahora te explicaré por qué, sino posteriormente, acabó poniendo bastante pasta. Y es que, claro, uno de los argumentos que tenían para justificar que la Tierra estaba hueca y que se podía entrar por los polos, es que había muchos testimonios, y esto es muy curioso, testimonios de pescadores del norte, tanto de la región de Terranova como de Islandia o de Escandinavia, que aseguraban que en determinadas épocas del año había corrientes muy cálidas que bajaban del norte. Y esta gente lo argumentó diciendo que eran aguas que venían del interior de la Tierra.
por distintos motivos, ¿no? Y claro, entonces ese fue la excusa que este hombre le puso, el tal Southall, el que conocía a muchos congresistas, el que se unió con Reynolds, para convencer a John Quincy Adams, que fue el presidente de Estados Unidos, que en un primer momento apoyó esto. La idea de que fuesen al sur convencidos de que no había, una cosa importante, un Kit Kat, en ese momento aún no se había descubierto la Antártida. Claro, se sabía que había una gran cantidad de hielo, pero no se sabía si era un continente sólido. Sí, o sea, era un iceberg muy grande. O como el Polo Norte, podría ser algo así, ¿no? Y claro, cuando este dijo, no os preocupéis porque una vez que pasemos esa barrera de hielo, hay una región cálida. Y ese fue el gancho que tuvo para convencer al gobierno americano. Pero el gobierno americano al final le dijo que no, por distintos motivos que no venían al caso. Y finalmente consiguieron financiación privada. ¿Y fueron? ¡Ostras, qué película! Y además, lo curioso ¿No hay película de eso todavía? No hay película de esto, pero ¿sabes qué es lo guapo de esto? Lo curioso es que, aunque no hay evidencia que lo avale, se sabe que fueron, y se sabe que, según el diario de bitácora que ellos mismos tenían, fueron los primeros hombres que pusieron un pie en la Antártida, en tierra sólida. En la Antártida, o sea, es decir, no en hielo, sino en tierra. Sí, en roca. Pero no hay evidencia, no pusieron una banderica ni pusieron nada. De hecho, el primero que llegó unos cuantos meses después y también fue un estadounidense. Lo curioso es que el Reino del Este, una vez que llegaron, todo esto lo describieron, hubo un motín en el barco y a este y a su colega, que era el tal Southall, que había convencido a los políticos, lo echaron y los dejaron en Valparaíso, en Chile, donde estuvieron 2 años conviviendo con los indios araucanos. Pero no, o sea, ya no es película, es serie. Entonces, claro. 2 años conviviendo con los indios, pero es que la cosa se complica, Santi, o sea, flipa. Conviviendo con los indios araucanos hasta que... De hecho, este se casó por los ritos de allí. El tal Reino se casó por los ritos de allí con una chica de allí, claro. Hasta que casualmente otro barco americano que en ese momento estaba haciendo una expedición por el Pacífico para ir a Sumatra, porque habían atacado a otro barco americano, una historia, ¿no? Paró allí y se encontró con estos dos que lo habían dejado allí, que van 2 años allí, ¿sabes? Que ya se habían hecho de aquella gente. Y se fueron con ellos. Y este fue el barco ese que iba hacia Sumatra, lo dirigía el capitán Wilkes, que es un personaje esencial, porque Reynolds se hizo íntimo amigo de este tal Wilkes. Y ambos consiguieron, 1 año después, que el gobierno americano financiase la mayor expedición que hasta ese momento se había hecho, con el fin de demostrar y de conquistar la Antártida. Y lo hicieron. Lo hicieron, fueron los primeros que circunnavegaron la Antártida, los primeros que describieron cómo eran las regiones que se podían ver, que no estaban cubiertas por el hielo. De hecho, hay una región que se llama la región de Wilkes, que es donde supuestamente cayó uno de los meteoritos que pudo haber acabado con los dinosaurios, y este reino se convirtió en toda una eminencia. Pues no sé, pero me resulta muy curioso. Sí, vendió muy bien la moto. Claro. La vendió genial. Bueno, es una gran historia de exploración, da para una serie con la peripecia de los indios. Se te olvidó mencionar que los marineros se hicieron piratas. Claro. Los otros, los que los dejaron allí, se hicieron piratas y se dedicaron para allá. ¿Sabes? Esto eran tiempos convulsos. Sí, era una época maravillosa, como esta. Pero lo prometido es deuda. Más difícil todavía. Mucho más difícil todavía. Teníamos tierra plana, tenemos tierra hueca, ¿y ahora qué tenemos? Ahora tenemos tierra cóncava. Tierra cóncava. La tierra es hueca, pero vivimos dentro. Claro, o sea, la tierra es el mismo concepto, la tierra es hueca, pero ya no es que vivamos dentro, que eso también lo que podían defender algunos terraplanistas, que se podía vivir dentro, sino que vivimos dentro, pero en la superficie de arriba. Claro. Es decir, lo que nosotros vemos, el sol, las estrellas, está todo eso es el interior de la tierra, claro. Y esto fue una idea brillante que tuvo un tipo también dentro de ese segundo gran despertar religioso de Estados Unidos, que fue una época fascinante. De hecho, yo he escrito mucho sobre eso porque Estados Unidos es un país en el que, ¿qué te voy a decir? Cualquier semilla que uno tire de locura, brota. Y claro, pues imaginaos, ¿no? Fue un señor que se llama Cyrus Reed Teat, que fundó un movimiento que se llama Movimiento Koreshan, que no voy a entrar en mucho detalle porque esto da para mucho rollo, ¿no? Pero este señor también nació en Nueva York. Es que en Nueva York hay una región que se llama el Distrito Quemado, que es es una comarca muy pequeña, que es justo donde nació el mormonismo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, un par de grupos muy curiosos, por ejemplo los Shakers. Los Shakers significa, ¿saben qué son los Shakers, no? Los temblorosos o algo así, los tembladores, que eran una gente, lo explico, que entraban en trance, hacían una serie de movimientos repetitivos. Seguramente he visto alguna vez algo así parecido en los sufís,
que lo hacen, ¿no? Sí, en algunas sectas hebreas también. Claro, hacen este rollo para entrar en una suerte de trance. Claro, si te llevas 4 horas haciendo un movimiento repetitivo, puedes entrar en un trance, imagínate. Y estos ¿no? convulsionaban Claro, directamente. estos directamente convulsionaban y tal, los Shakers. Pues toda esta gente nació en ese distrito llamado de Nueva York. Algo habría, seguramente. En el agua. En el agua. En el agua. Algo habría en el agua porque no es normal. Y también nació este tipo allí. Y como no, pues también brotó. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, este tipo fue mucho más allá. Este conoció aquello de la tierra hueca, pero un buen día alguien le dijo, un pastor precisamente de este movimiento Shake, le dijo esta idea. Le dijo que nosotros estamos dentro de la tierra y que todo lo que nos están contando es mentira. Y además se lo demostró. Se lo demostró porque se fueron a un lago, al lago Michigan, que es uno de los grandes lagos que hay en Estados Unidos. Y bueno, la verdad es que fue una prueba un poco de chichinabo, pero lo que básicamente le demostró que es que el agua no era recta, ni era convexa, o sea, no había una curvatura sino que era hacia arriba, que era cóncava. Y claro, este hombre pues se vino arriba. Se vino arriba. ¿Y tanto? Y además se vino arriba porque, claro, de pronto pasó algo asombroso. Y es que, aparte que el tipo era alquimista, bueno, tenía para muchas cosas. No le faltaba detalle. No le faltaba detalle, y lo que le faltaba fue precisamente que un día tuvo una visión, ojo, en la que Dios se le presentó en forma de mujer, además mujer hermosa. Qué bonito. No va a ser fea, coño, si es Dios. Claro. Le enseñó los secretos del universo. Había una película que Dios era Alanis Morissette. Bien, claro, bien, sí. Dogma, se llama Dogma. Sí, exacto. Sí. Bueno, pues se le presentó Dios, le enseñó los secretos del universo, un momentico que estuvieron hablando, y le informó de que él era el encargado de redimir a la raza humana, que estaba en absoluta decadencia, y de llevar a cabo la obra de Jesús, y por supuesto de informar de la auténtica geografía de la Tierra, que es que la Tierra es cóncava. Y a partir de ahí nació lo que él llamó cosmología celular, porque en su locura él planteaba que la Tierra era como una célula, en la que hay un núcleo central, que es el núcleo de la célula, y bueno, una corteza que la cubre, y un montón de seres pululando por allí. Nosotros. Claro, y él decía que esto era básicamente lo mismo, que el Sol estaba en el centro, que las estrellas, ojo, o sea, claro, ¿cómo explican las estrellas? ¿Cómo explicas? Si el sol está en el centro, lo estás viendo siempre. Claro. O sea, Bueno, está ahí. eso es complicado. Él decía que era muy grande, entonces claro, el Sol se movía, y entonces hay momentos en los que no lo veías porque estaba muy lejos. Pero bueno, eso ya sabes tú que eso, bueno. ¿Cómo explican las estrellas? Bueno, pues las estrellas decía que eran los reflejos de las luces de la gente que había en el otro lado. corteza, claro. Claro. Cosa que está claro, yo creo que es evidente. Pero bueno, ¿y la luna? ¿Qué hacemos con la luna? Claro. Bueno, pues la luna, ahí se vino mucho más arriba, y él dijo que realmente la luna no era un objeto que estaba en el cielo, que Era de queso. pues, Pablo, le faltó decir eso, ¿no? Básicamente lo que dijo que era un lago que había, un lago redondo, pero claro, según él, la gravedad funciona de forma muy distinta, claro está. No, imagínate, ¿no? Si el Sol está dentro de la Tierra, pues la gravedad es un despropósito, ¿no? Bueno, total, sigue enrollando mucho porque esto da para muchísimos rollos. Lo guapo es que este hombre acabó fundando una secta. Se cambió el nombre, como suele pasar con estas cosas. Consiguió convencer en un primer momento a unos 100, 200 desaprensivos que se lo Muchos creyeron. me parecen, pero bueno. Sí, lo peor es que acabaron siendo muchos más. Se cambió el nombre por Cores, que es el nombre que según en el Antiguo Testamento tiene Ciro el Grande, que fue el que liberó a los judíos de Babilonia. Llamó a su movimiento Koreshan, de Koresh, y después de dar muchas vueltas, que no entra en mucho detalle, acabaron comprando una finca enorme ¿cómo se llama? En las Everglades, que es una región de Florida que está llena de manglares, claro, y de pantanos. Absolutamente inhóspita, imagínate, ¿no? Aquello, digamos, y de mosquitos, de los mosquitos que tiene que ver allí. Y de cocodrilos. Claro, bueno, pues 320 hectáreas se compraron allí, en un primer momento eran 200, al final acabaron siendo unos 2000, y aquello lo llamaron Nueva Jerusalén. Y así surgió lo que se conoce como Koreshan Unity, la unidad Koreshan. Y pues nada, poco a poco fueron prosperando, se fueron montando su rollo, llegaron a construir unos cuantos edificios, y además voy a hacer un pequeño spoiler. Hoy en día, los americanos son, repito, muy para esto. América está llena. América, perdón. Por un momento Norteamérica. Me he puesto muy americano en eso, muy estadounidense. Norteamérica está llena de este tipo de cosas. Y yo tengo un montón recopiladas que tienen que ver con mi Homo Insolitus, de lugares en los que vivieron algunos de estos personajes y que hoy en día hay placas y cosas que en honor a aquellos tipos. No me extraña, son personajes que merecen. Claro. Bueno, pues resulta que hoy en día aún se puede visitar en Florida, donde estuvo esto, algunos de los edificios que fundó esta gente, y incluso hay un cementerio Koreshan. Bueno, esta gente se enteraban, por cierto, voy a hacer otro KitKat, se enteraban boca abajo, en posición vertical. Y aún hay algunas tumbas de... ¿Qué te digo yo?
Supongo que tal. Con la cabeza para abajo. Con la cabeza para abajo, claro. Y Supongo los que, pies para arriba. claro, supongo que no sé exactamente cuál sería su concepto. Otra cosa que nunca explicó este señor es, vale, la Tierra es así, pero ¿qué hay fuera? Porque No se sabe. claro, pues ya está. Pues, Nadie ha hecho un agujero lo Exacto. bastante. Nadie ha salido. ¿y si no hay nada fuera? ¿Tú qué sabes? Dos cosas, ya para terminar. Una que me fascina. ¿Sabes cómo se saludaban? El saludo que tiene esta gente era increíble. Es We Live Inside. Vivimos dentro. Vivimos dentro. Así, ese era su ¡Ostras! saludo. We Live Inside. Estoy pensando en tatuármelo. Porque me parece fácil. Me ¡Ostras! parece fascinante esto. We Live ¡Qué Inside. bueno! Sí, sí. Y luego ya por último, te voy a comentar brevemente un poco como, ya para terminar, ¿no? Lo que suele pasar con las sectas religiosas es que esta gente pues rechazaban el alcohol, practicaban el celibato, no había que seguir produciendo almas porque ya estaba bien, el objetivo era todo el Coño, claro, si esto está cerrado, Ojo, además, hay una cosa- cabemos los que cabemos. claro, una cosa no lo he dicho, ellos pensaban que al morir las almas iban al sol, que es donde según ellos vivía Dios allí. Dios que era mujer, por cierto. La mujer aquella hermosa sí, que guapa. se le presentó. Bueno, total, que no había que tener sexo porque había que evitar que las almas siguiesen reproduciéndose. Sí, no vaya a ser Tienen una economía comunitaria. Bueno. Este hombre acabó siendo juzgado. Acabó siendo juzgado por abusar sexualmente de decenas. Pero no practicaban el celibato. Sí, todos menos Menos él. él. Todos Ah. menos él. Claro. Pasa mucho en las De sectas. decenas de sus fieles y acabó en el más absoluto de los repudios. Pero bueno, pues ahí está. Lo dicho, aún se puede visitar algunas de las de estas. Y por cierto, también este hombre iba con su maquetica de cómo es lo de la Tierra cóncava. Eso me encanta. Oye, te voy a hacer un bonus track. Venga, Porque, ¿sabes que esas cosas se siguen haciendo? ¿el qué? Verás, yo hace años, yo también compro libros muy raros a veces. Hace años, te estoy hablando de hace 20 años, compré un libro en Australia, de dos australianos, que además era autoedición, por cierto, autoedición australiana y numerada. Compré el 100 y pico de no sé cuántos que te lo ponían ahí a lápiz. Y estos tenían otra teoría. Verás. Miedo me das. ¿Por qué había antes dinosaurios tan grandes? Porque estaba la Luna más cerca. No. Vale, Porque había menos gravedad porque la Tierra era más pequeña. claro, claro. Entonces, con el tiempo, la Tierra se ha ido. Esto lo podríamos denominar la Tierra globo. La Tierra globo. Hemos tenido la Tierra plana, la Tierra hueca, la Tierra cóncava, ahora vamos a la Tierra globo. La Tierra con el tiempo, y te hacían ecuaciones, gráficos, o Claro, sea, eso- era un librote. Todo ¿eh? esto hace mucho de eso, muy de eso todo. Entonces, con el tiempo, la Tierra se ha ido expandiendo. Y algo además debería tener porque ha ido ganando gravedad. Claro. Entonces, los dinosaurios terminaron colapsados por su propio peso, Claro. directamente. Porque cada vez la gravedad era mayor y ya la gravedad de la Tierra no aguantaba a unos animales tan grandes. Pero a su vez, es la Tierra globo porque está hueca. Vale, vale. Entonces estos son primos y dicen que efectivamente la Tierra se hizo hueca y que probablemente los primeros humanos o bien salieron de la Tierra hueca y entonces entraban en la teoría, la teoría del mono de agua es que nosotros procedemos Sí. de un animal anfibio porque estamos muy mal adaptados a nuestro medio. Sí. El sol nos sienta fatal, no tenemos apenas vello corporal, hay un montón de cosas que coinciden más con un animal anfibio Claro. que con una línea de evolución como la que dice la ciencia oficial. Pues ellos decían que no, que todas esas anomalías, como que estemos tan mal adaptados a la luz solar, es porque el ser humano evolucionó dentro de la Tierra, de la Claro. Tierra hueca, y luego ya unos valientes pues salieron de la Tierra hueca y empezaron a colonizar el exterior. Pero que probablemente nuestros antepasados sigan allí con sus civilizaciones y sus historias. Claro. Todo eso empezó con los dinosaurios. Madre mía. La Tierra es un libro fascinante. Es ¿eh? fascinante. Que por cierto, Lo tengo que buscar, que andará No. por el trastero, que como tengo poco sitio en casa y muchos libros, pues buena parte de mi biblioteca está en cajas en el trastero, pero te lo voy a mandar. Búscalo porque además hay una cosa que sabes que me interesa mucho. Y ya para terminar, ya del todo, ya sí que sí. Cómo no, siempre tienen que aparecer los nazis en casi cualquier cosa. Bueno, ¿no? sí, Esto. que estos creían y también hay conexión con el Sí, nazismo. sí, con sí, esto, esa que historia la conozco. La cosa se acaba complicando de mala manera. Me refiero con lo de esto de la Tierra hueca. Y la cóncava. Claro, y con la Tierra cóncava todo esto se acaba complicando y acaban apareciendo los nazis por todos lados. Dentro de los nazis había un subgrupo que defendían
que esta luna que tenemos es la quinta luna. Y que, viene a colación esto que dices de los dinosaurios, que los dinosaurios desaparecieron y eran tan grandes porque en la luna que fue la tercera, conforme la luna se iba, según ellos, la luna no gira en una órbita exacta, sino que es una espiral que se va acercando a la Tierra hasta que cae. Colapsando. Entonces, conforme se va acercando, la gravedad de la luna es mayor y todo lo que hay en la Tierra crece. Entonces ellos defendían que los dinosaurios eran así por eso. Listos también que eran los nazis estos, ¿sí? Pues maravilla. Pues voy a pedir un aplauso para Óscar Fábrega, pero Óscar Fábrega no se va. Vale.